Ha comenzado. Ah, Sí, me pasó. sí, a mí igual. Ya, voy a hacer un pequeño resumen para que les quede grabado, ¿ya, chicos? Sí. Entonces, lo que veremos hoy va a ser maps versus for each. Ok, entonces teníamos que el for each, como lo vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, permitía iterar una matriz. Pero esta matriz era afectada y podía sufrir cambios. ¿Ya? Esto quiere decir que se muta. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando vimos el tema de mutación? El concepto de mutar es cambiar el dato de una variable. Eso es mutar. ¿Ya? Y como ven en el ejemplo, tengo acá mi array, esta variable con estos datos, y con el for each yo recorro esa matriz, ¿no es cierto? La voy iterando una a una. O sea, el 2, después el 4, después el 6, el 8 y el 10. La recorro. Y si yo realizo algún cambio, se va a ver afectada esta matriz. ¿Ya? Voy a cambiar el valor de este arreglo. ¿Ya? O mutar. Es lo mismo. Bien. El otro concepto, o el versus que estamos haciendo hoy, es contra el método map. ¿Ya? Que también permite realizar iteraciones, pero la diferencia principal con el for each es que la matriz que yo itero, ¿no es cierto?, no es afectada, no sufre cambios, ya que este método devuelve una matriz completamente nueva. ¿Ya? Y aquí tenemos el ejemplo de mi array, el mismo. Y aquí me equivoqué, le puse el de for each, pero es lo mismo, ¿ya? Y igual lo vamos a ver en un ejercicio, rapidito, ¿ya? Pero aquí cambia por .map. Y el punto map también me va a entregar un valor, también me va a entregar un índice y también me va a entregar un arreglo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con el for each? Es que todo lo que yo genere acá me va a generar una matriz nueva. ¿Ya? No me va a cambiar los valores de mi array. ¿Ya? Y veamos esto acá. Esto lo voy para arriba. Espérenme un poco. Acá. Espérenme ahí. Ok. Entonces, vamos a tener una ventanita, ¿no es cierto? Y acá creo que teníamos una carpeta donde estábamos trabajando. Perdón, había otra cosa. Ah, espérenme, se me escondió la ventana del... Ahí está, se había escondido. Estamos acá, ¿no es cierto? Estamos bueno, en clases. Hoy en la clase 09. Y vamos a trabajar ahí. Bien. Entonces vamos a generar acá un archivo que se llame arreglos.js. ¿Ya? Ok. Entonces, lo primero que tenemos que tener es un arreglo, ¿no es cierto? Entonces le vamos a generar una nueva variable que se va a llamar mi array. Ahí un poquito. No el otro. Ahí está más grande. Y ese arreglo va a tener los valores 2, 4, 6, 8 y 10. Ok. Entonces, ya la semana pasada hicimos ese ejercicio con for each, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a trabajar con map. Y básicamente defino el nombre de mi arreglo, de mi array, y le agrego la función .map. ¿Ya? Bien, esto recuerden que es una función, por lo tanto siempre tiene que ir tienen que estar los paréntesis para que se pueda ejecutar la función. Ok, y dentro de esta función me va a entregar un callback, ¿ya? O una función de devolución de llamada. ¿Te acuerdas que le expliqué eso?
que en el fondo, cada vez que se ejecute esto, cuando termine la ejecución, me va a devolver esta función, la va a ejecutar. Y al ejecutarla, me va a enviar unos parámetros, como el valor, como el índice o el array. ¿Ya? Estas son variables que está enviando map. Por lo tanto, en cada iteración, en cada vuelta, está invocando esta función, ¿ya? Por eso se llama un callback. Ya como que viene de vuelta, una llamada de vuelta. Y ese callback, ¿no es cierto?, recibe estos parámetros. Ok. Entonces voy a tener acá un console log que voy a imprimir el índice. ¿Ya? Y aquí estoy trabajando con ECMAScript 6, ya con la nueva especificación. ¿Por qué? Porque estoy utilizando arrow function y estoy utilizando estas templates literal, ¿no es cierto? El template literal. Entonces acá voy a imprimir el índice y a continuación voy a imprimir el valor. El valor, esto era con esto y valor. ¿Ya? Eso. Y para ejecutarlo, ¿no es cierto?, en la terminal, habíamos la semana pasada dicho que podíamos utilizar el comando node, ¿no es cierto? Porque ya lo teníamos instalado en nuestro computador y básicamente me permitía ejecutar JavaScript en la terminal. Entonces, node, y nuestro archivo se llama arreglos, ¿ya? Entonces lo voy a ejecutar. ¿Y qué pasó? El índice 0, ¿se fijan? El índice 1, me entregó todos los índices y los valores respectivos. ¿Se fijan? Igual que el for each. Ya hacen lo mismo, solo que si yo realizo algún cambio acá sobre este valor, él no lo va a mutar, no me va a cambiar la variable original, ya, sino que me va a generar una nueva matriz, a diferencia del for each. Ok, entonces ahí tenemos el punto map. Acá. Ya. Continuando con estos métodos, el segundo versus de hoy va a ser el find, ¿no es cierto? Que también es un método que me sirve para generar operaciones en los arreglos, versus el filter. ¿Ya? Ok. Manu, una pregunta. Sí. Con respecto al map, ¿solamente se va a poder llamar esta nueva matriz dentro del map? ¿O se puede llamar también después? ¿Acá? Sí, porque se va a hacer otra matriz, pero ¿dónde, cómo después la llamo? Nueva matriz. Ah, bueno, Ahí. Ahí. perfecto. Sí. Igualo el resultado de esto a ¿Ya? una nueva matriz. Ya. Entonces, todo lo que genera acá va a resultar ahí, en la nueva matriz. Y si Ya. llamo array con como el tercer parámetro, por ejemplo, en vez de console log, al principio hago algo con el valor y después llamo array. Ya debería tener sería otra matriz, ¿no? ¿Cómo Nati? No entendí eso. Porque la diferencia con el for each es que el for each cambia los valores de la matriz, ¿o no? Original, sí. Sí, entonces si llamo como en el parámetro array, por ejemplo, dentro del for each, va a ser una nueva matriz. O sea, va a ser la misma matriz pero con valores cambiados. Y Claro, aquí si ya tengo otra matriz, sí. Y ese se llama ahora con array, ahí es otra matriz, Lo que tengo acá, ¿sí? sí, pues este es una nueva matriz. Ya. Recordar que ¿Y el esa la tercer puedo llamar así? parámetro, ¿O tengo que siempre poner una variable? Eso es, o sea, tienes que igualar el resultado a una variable. ya. Sí, Sí. claro. Sí, claro, sí, igualarlo. A menos que, claro, defina una, no sé, otra acá y acá adentro le haga un push a la otra, pero Ah, también claro. es como, pierde un poco el sentido. Porque estoy mutando la otra también, estoy cambiando los valores a la otra, ¿ya? Pero de esta forma, claro, yo podría recorrer esta, por ejemplo, y eliminar el 6, no sé, por decir algo.
no sé, tener alguna operación sobre esta matriz. Y el resultado va a ser una nueva matriz. ¿Ya? Ahí, Pero si hago lo mismo con for each, pero por ejemplo, lo hago lo mismo, pongo otra variable que se llame nueva matriz. ¿ya? Igual cuando voy a llamar a la variable mi array, va a estar cambiada. Va a ser igual a la nueva matriz, ¿o no? Esa es la diferencia que con el map. Claro, Es que claro, con mi se puede. array no cambia. Sí, perdón. Es que con mi array, con el punto map, no cambia el valor de mi array. Mi array sigue siendo igual, no va a cambiar nunca. Tú estás mapeando el mismo array, pero el valor no cambia, el de mi array. Él va a mantenerse siendo igual. O sea, lo que hace es simplemente recorrerlo sin alterar el valor. Por eso que Manu comenta de que es imputable. Claro, exacto. Sí, exacto. ¿Sí te queda claro, Nati? Sí, sí. Ok. Ya. Ya, ahí hay un tema que todos los que partimos en JavaScript nos cuesta un poco. ¿Y por qué? Y quiero explicárselo porque esto igual es un poco esencial en este tema de las mutaciones y este tema de las referencias, ¿ya? Eh, array. ¿Cómo le puse el otro? Arreglo. Ya, dando original hoy día por el nombre. Ya, fíjense acá. Hay una diferencia entre generar una referencia, ¿ya? Generar una referencia a una variable y sacar los valores de esa variable. ¿Ya? Hoy igual voy a tocar un concepto un poquito más avanzado, que es el spread operator, que lo vamos a necesitar después, pero hoy solamente quédense con que entiendan este tema de las referencias, ¿ya? Y cuándo necesitamos copiar las variables y por qué. Mira, tengo un arreglo, tengo una constante que me va a sumar a más b. Y aquí voy a tener a más b. ¿Ya? Voy a definir un segundo arreglo, ¿ya? Y ese arreglo va a tener los mismos valores que AR, el arreglo original, ¿ya? Luego voy a definir un tercer arreglo, pero esta vez no voy a generar una referencia. ¿A qué me refiero con esto? Yo, en esta forma que estoy haciendo acá, AR2 va a tener una referencia a AR2. AR. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo modifico AR, ese cambio se va a sufrir efectos en AR2. ¿Ya? Es una referencia. En cambio, existe un operador que me permite copiar los datos o esparcirlos dentro del nuevo arreglo. Y de esta forma yo copio el contenido de esto en este nuevo arreglo. ¿Ya? Déjale. En este caso, yo estoy sacando una referencia, por lo tanto, si modifico esto, también se va a ver modificado el AR2. ¿Ya? Entonces, voy a ejecutar con result, ¿no es cierto? Y aquí vamos a llamar a suma y voy a enviarle AR2 sub 0, ¿no es cierto? Y AR2 sub 1. ¿Ya? ¿Qué le estoy mandando ahí? Los valores del arreglo. Esto, ¿no es cierto? El índice 0 y el índice 1. ¿No es cierto? Que vendrían a ser 1 y 2. Por lo tanto, si yo llamo a esta función, él los va a sumar y me debería devolver un 3. ¿Sí? ¿Claro con eso? Ya. Ok. Entonces, vamos a hacer este ejemplo con Spray.
Y acá vamos a borrar esto y simplemente, como dijimos que este operador del spray operator, que son estos tres puntitos, esparce los datos, ya me genera una copia, yo podría hacer esto, punto, 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 y pasarle el contenido de ART3, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene ART3? Tiene el 1 y el 2, ¿sí? Ok. Luego voy a imprimir el resultado, ¿no es cierto? Este resultado. Y luego voy a imprimir ResulScript, ¿ya? Hasta aquí nada nuevo, ¿no es cierto? Por lo tanto, los dos deberían entregarme la sumatoria de estos dos, ¿sí? Que es 1 más 2. Manu, no entendí lo de la constante de result spread, porque ¿Esta? sí, porque entendí que se están imprimiendo los valores, pero no Sí. entendí por qué no está, o sea, por qué no hay que ponerlo igual que en el anterior, como 1,2. O sea, al final como AR3 índice 1, AR3 índice 2. O sea, índice 0, Ya, índice 1. ya. Principalmente porque de esta forma estoy generando una referencia, ¿ya? Que si este valor cambia, me va a sufrir un efecto este resultado, ¿ya? Y acá el Spray Operator lo que hace es no generar esa referencia, sino que enviar el valor, o sea, enviar el 1, enviar el 2. De esta forma estoy haciendo una referencia, un link. Decirle que cuando yo ejecute esto, tiene que ir a buscar el valor acá. Y si esto cambia, se va a ver afectada la suma. Ya. ¿Ya? Ya. Vamos a... Ya. ¿Se fijan? Hasta aquí estamos bien, ¿no es cierto? Resul me trajo una suma de 3 y Resul Split me trajo una suma de 3. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa si antes de los Resul, ¿no es cierto? Yo modifico los valores. Le digo que AR ahora ya no vale 1, sino que vale 78. Perdón. AR por 0 vale 78. ¿No es cierto? Le estoy cambiando el valor. Y AR sub 1, que vendría siendo ese, va a tener un valor de 125. ¿Ya? Y lo voy a grabar acá y lo voy a ejecutar para que vean la diferencia. ¿Qué pasó? Cambió a AR2, pero no a Segundo lo AR3. cambié. Yo modifiqué, ¿no es cierto? Y como esta era una referencia, la que yo estaba pasando, se modificó todo. Entonces, se fijan acá, me hizo un efecto no esperado, porque en el fondo yo lo que estoy haciendo, generando un nuevo arreglo, una nueva variable, que tenga estos valores, que tenga estos valores. Pero de esta forma no se genera, sino que genera la referencia, genera un link. Por lo tanto, si yo muto o cambio el arreglo original, me va a provocar este cambio acá. ¿Se fijan? En cambio, ¿qué pasó con el operador Spray Operator que les mencionaba? Como no genera una referencia y genera una copia efectiva, o sea, esparce lo que tiene adentro de este arreglo, no sufrió esa mutación y lo hizo correctamente. ¿Se fijan? Entonces, eh, si bien el Spray Operator nos falta para que lo veamos y veamos más ejemplos de eso, quería que se quedaran hoy, o sea, que entendieran un poco este tema de las referencias que habíamos hablado y por qué es malo mutar las variables. ¿Ya? O sea, si no ocupo el Spray Operator y muto las cosas, mi programa puede tener algún efecto no deseado. Ya el programa que yo desarrolle, la aplicación. ¿Ya?
¿Se entendió este ejemplo? ¿Tienen dudas? Sí, se entendió. ¿Se entendió? Ya, ya, ya. Igual, O sea, recuerden que se entendió desde el punto de vista de por qué no hay que no es bueno cambiar las variables, eso, modificar las variables. Por lo menos eso. eso es lo que yo entendí, ¿no? Sí, 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 Y sí. que este result spread sirve para, como que mantiene el original, ¿no? Si es que, Exacto, exacto. Me ya, permite sacar una copia y no una una copia, referencia. ya. Claro. Igual les dejé el ejemplo que hay en el Slack, ¿ya? Para que en el fondo lo miren, lo ejecuten, hagan pruebas, ¿ya? Pero esa es un poco la razón, ¿ya? Ok, volvamos acá. Estamos en el versus, entonces entre el find y el filter. Ok, entonces el find eh, permite obtener el primer valor que cumpla con la condición indicada. ¿Ya? Recordemos que estamos haciendo este versus para generar operaciones en arreglos, ¿ya? O en lista de cosas. Entonces, este find me permite retornar, ¿no es cierto?, el primer elemento encontrado. En este ejemplo, ¿no es cierto?, estamos buscando todos los elementos mayores que 6. Ok, sigamos acá con el ejercicio. Entonces, vamos a comentar este. Y vamos a ver el find. Ok, entonces acá voy a definir una variable found, ¿ya? Porque find es una palabra reservada. Y voy a ejecutar, ¿no es cierto?, este arreglo, y como es un arreglo, este arreglo tiene el método find, ¿ya? ¿Se fijan? Que tiene un valor y un índice. Entonces, dijimos que esto me iba a ejecutar una devolución de llamada. Por lo tanto, acá, esto va a ser una función, ¿ya? Y en esta función, lo que retorna esta función, yo le puedo aplicar un filtro. Ahí, un filtro. Entonces, tengo que retornar solamente los elementos que cumplan con una condición. En este caso, valor, ¿no es cierto?, va a ser mayor a 8. ¿Ya? Por lo tanto, va a retornar el elemento que cumpla con esta condición. ¿Ya? Recordemos que estamos recorriendo este arreglo. Por lo tanto, el que cumple que sea mayor a 6, no, mayor a 6, no, mayor a 6 podría ser el 8 y el 10, ¿no es cierto? Ok, entonces el console log, vamos a imprimir esto. Va a ser find, para ver qué es lo que está devolviendo. Entonces vamos a arreglos, ejecutar este script, ¿no es cierto?, con Node, con este JavaScript para el servidor. Ok. Y me está devolviendo... ¿cuál ejecuté? Arreglos. Sí, arreglos. Creo que te falta guardar. Yo creo. Ya me parecía... Ah, ya, sí me parecía guardar. Ok, ¿qué me está reclamando acá? Entonces, tengo mi función, tengo eso, tengo... ¿qué me está reclamando? A ver, tengo mi función. Tengo cierre ahí. Creo que te falta el punto y coma después del 6. Bueno, Sí, lo que pasa es que los puntos y coma no son obligatorios. Valor, índice, let phone igual a mi arreglo, punto find. Abro, tengo la función.
Luego tengo el valor y el índice. Ejecuto la función. Tengo eso ahí. ¿Tendrá algo más? En No, el no tengo console nada. log, en el console log dice found, dos puntos, found. Ah, O sí, debería bueno, ser coma, coma. exacto. Eso era. Bien, muchas gracias. Ya, ¿qué me dice? 8. ¿Se fijan? Entonces, find lo que hace es, según la condición, me entrega el primer valor encontrado. La condición era mayor a 6. Y mayor a 6 hubiese podido tener estos dos valores, ¿no es cierto? Por lo tanto, me trajo el primero que era 8. Ese es find. Ok, si volvemos acá al versus, el siguiente es filter, ¿ya? Y a diferencia de find, permite obtener una matriz nueva a partir del filtro generado. Por lo tanto, si yo realizo el mismo ejercicio, pero esta vez con filter, y solamente devuelvo el valor acá, y acá agrego un filter, y imprimo ese filter, ¿no es cierto? Lo voy a grabar y lo voy a ejecutar en la terminal. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que está haciendo? Me está entregando una nueva matriz considerando el filtro que yo entregué. ¿Y cuál era el filtro? Era que el valor sea mayor a 6. ¿Sí? ¿Y cuál es mayor a 6? El 8 y el 10. ¿Se fijan? Y esto es una nueva matriz. Ya, eso. Bueno, y solamente para repasar, esto es una row function, ¿no es cierto? Una función flecha. Una pregunta, Manu, Sí, dale, dale. ¿por qué en el filter pusiste un guión bajo en Ah, el es un console nombre, log? no, es un nombre, es un nombre. Es el nombre de la Ah, variable. ah, Esto, ok, ya. la, Ah, ok, ya, es el nombre. ya, Pero lo perfecto, pusiste ya. porque es una palabra reservada también, ¿no? Claro, claro. Sí, Por eso lo agregaste con el piso al principio para diferenciarlo de la palabra reservada. claro, claro. Pero en rigor, esto lo va a ejecutar igual, porque este método existe solamente dentro de los arreglos, no en forma global. Entonces no pasa nada con Ah, que ya. yo lo llame como filtro. Era como para no confundirlo. Manu, creo ¿Sí? que en la de Find no caché por qué no agarraba el 10. Ah, porque find devuelve el primer valor que donde se ejecuta la condición. ¿Ya? Perfecto. ¿Cuál es nuestra condición? Es que el valor sea mayor a 6. ¿Sí? Y esto, recuerden que esto lo itera, recorre el arreglo, lo va recorriendo uno a uno. Entonces, si partimos de izquierda a derecha, ¿cuál es el primer valor que corresponde con la condición? 8. No, pues, dijimos que el valor era cada elemento. Entonces, como esto lo itera, la primera vez el valor vale 2. ¿2 es mayor a 6? No. No. La segunda vez, 4 es mayor a 6, No. ¿no? No, Ya. 6 es mayor a 6, No. no, 8 No. es mayor a 6, Sí. sí, ya. Entonces, ¿se fijan? Este es el primer valor que encontró que cumplía con esa condición, que era mayor a Vale. 6. Por eso lo devolvió. A diferencia de filter, devuelve todos los que cumplen con la condición. Igual que find, lo recorre y dice, ah, ¿el 8 es mayor que 6? Sí. ¿El 10 es mayor que 6? Sí. Por lo tanto, devuelvo el 8 y el 10 en un arreglo nuevo. ¿Se fijan? Vale. Ya, Gracias. bueno. Ok, vale. Eso.
Eso. Ya. Hasta aquí. Preguntas, dudas. Recordemos que hoy día es el día de las preguntas. Joaquín dice que todo claro hasta ahora. Los demás ¿Sí? muchachos, ¿cómo ven lo del filter, lo del find, el map? Yo lo veo como que hay que practicarlo y usarlo en algo como real. Ok. Una pregunta, Manu, ¿esto ¿y cómo se vería en la web o solamente para verlo en la terminal, el filter? En la web. ¿Sí? Esto. ¿Se acuerdan que tenemos que generar un archivo HTML? El archivo HTML obviamente tiene que tener una estructura HTML. Y acá teníamos que con la etiqueta script y mediante el source o src teníamos que incluir el archivo. ¿Se acuerdan de eso? Ya, ok. ¿Sí? En este caso era arreglos. Claro, arreglos. Ahí lo incluí, lo voy a grabar y lo voy a ejecutar. ¿Ya? Con mi Open Live Server. ¿Ya? Y si me voy a la terminal, ¿no es cierto? A la consola, me generó lo mismo. ¿Se fijan? El arreglo y el phone, que era 8. Ok. ¿Ya? Entonces, ya saben dos formas de ejecutar JavaScript, tanto en la terminal como en una página web. Yo con eso sí tengo una pregunta que tengo un detalle con que trato de aplicarlo en mi terminal, pero no me funcionó. En tu terminal, ejecutarlo directamente en la terminal, acá. Sí, sí, Y ahí estás utilizando la terminal de Git Batch, ¿no es cierto? sí, ya pude resolver ese problema. Ah, lo resolviste. Ah, qué Sí, bueno. Ya, qué bueno, qué bueno. ¿Pero qué te aparece? déjame Ahí, hacerlo otra vez porque se me olvidó. ya. Recuerden que siempre ahí tenemos que ejecutar en la terminal un node menos version, ¿ya? Para saber qué versión de node tengo instalado. En mi caso, tengo la 10.16.3. Yo tengo las 12. Sí, claro, porque sí, pues, yo mi equipo lo tengo instalado hace mucho rato. El node, Exacto. claro. Pero puse node app.js y no me... ya va. ¿No lo ejecuta? No, me dice que es un error que no puede encontrar el módulo. Quizá no estás en la misma carpeta que está tu archivo. Bueno, No, lo que pasa es que yo no traje el módulo, o sea, la carpeta módulo. Si nos comparte pantalla, mejor. Ya, eso voy a hacer. Mm, espérame, me parece que tenía que dejar de compartir yo. No, ahí compartí igual. Ah, ya. Ay, perdón. Mm, O sea, verga, es que no, ya es que no me... Es que Marco no me deja... O sea, me dice que yo no tengo, que no puedo encontrar la carpeta módulo porque no la tengo aquí. Eso tiene que la ver también. carpeta mode. Ah, ¿no será que quieres ejecutar algo que usa alguna dependencia? Y mira, hagamos una cosa. Si quieres, Jonathan, detengamos la grabación porque esa era la materia un poco que teníamos hoy día.